Llamar herramienta a la inteligencia artificial es tan ingenuo como estratégicamente peligroso. Mientras hoy en día los consejos de administración se aferran a la idea de que han conseguido una plataforma o un servicio que es simplemente un Excel pero más listo, estos sistemas ya planifican, evalúan y toman decisiones por iniciativa propia. El reto directivo de hoy no es aprender a utilizar un nuevo software, sino a cómo gestionar sistemas no humanos sin perder el criterio y el pensamiento crítico. Para entender por qué la autonomía total es una trampa y por qué el futuro corporativo depende de diseñar agentes humildes, hoy hablamos con nuestro experto de inteligencia artificial. Bienvenido, Jorge Calvo Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre es un placer estar aquí con vosotros y dar luz un poco, ¿no? a estos interesantes temas que nos abundan. Como siempre te digo, el placer siempre es nuestro tener en nuestra plantilla a personas tan expertas y tan interesantes. No fallas ningún artículo, todos los que me leo son Gracias. increíbles y traen muchísima luz sobre, bueno, sobre la inteligencia artificial que hoy está en todos lados y es súper importante. Entonces, quería empezar porque una de las cosas de las que adviertes en el ¿Sí? texto es sobre el riesgo de la descarga Sí. cognitiva y sobre todo bueno, los perfiles más jóvenes, que son los que más confían ciegamente o de forma casi absoluta en las respuestas que da la máquina, la inteligencia artificial. Entonces, para las personas que lideran los equipos, ¿qué rutinas o qué filtros de trabajo eh, consideras que recomiendas implementar en el día a día del trabajo de la producción para evitar esta pérdida de pensamiento crítico? Bueno, yo creo que es fundamental. Lo primero es introducir una fricción estratégica que se llama, ¿no? Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es establecer que tanto la interacción, supervisión humana esté dentro de ese bucle por el cual los procesos se van generando, ¿no? Hay un paso fundamental en el que estamos, que hemos dejado ya de obtener simplemente un output, ¿no? Por decirlo así, es decir, de hacer una pregunta y obtener una respuesta, a lo que es a delegar prácticamente tareas, ¿no? O funciones. Por lo tanto, la interacción que se produce dentro de la inteligencia artificial a través de agentes autónomos y alineamientos, eso provoca que perdamos mucho el hilo conductor de lo que está haciendo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que introducir pues una fricción estratégica, ¿no? Esa fricción estratégica, ¿cómo puede ser? Bueno, pues yo creo que desde un análisis pues establecido, ¿no? De cuando nosotros recibimos esos outputs, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer una validación, por ejemplo, entre pares, entre todo el equipo, ¿no? En establecer esa, bueno, pues esa estrategia que nos muestra la inteligencia artificial, creo que es fundamental. Y por lo tanto también establecer un mapa yo digo un mapa de bitácoras en las decisiones, ¿no? Es decir, bien, tenemos estos agentes, estos modelos, que esto es lo que nos está dando. Bueno, vamos a establecer cuánto utilizamos el modelo, cuánto de decisión ha tomado el modelo y cuál hemos implementado, o cuánto nos ha dado el modelo y cuánto hemos modificado, ¿no? O cambiado la decisión del modelo en base a esa comparativa o ese análisis que hemos hecho entre el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que esos mapas que nosotros establecemos, esas estrategias y esa fricción que en todo momento nos hace establecer dentro del bucle, es lo que hace bueno, que esa descarga cognitiva no se establezca, ¿vale? Está claro que lo que vamos a hacer es ser productivos, pero lo que también tenemos claro es que mantenemos un alineamiento con lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, la descarga no se produce, sino que, bueno, yo creo que se potencia en algunos aspectos. Una de las cosas de las que hablas es que el hábitat, digamos, natural de la inteligencia artificial es tanto el lenguaje como los datos. Sí. Si llevamos esta idea, la extrapolamos a la gestión de comunidades y a la voz de una marca en tiempo real, ¿tú crees que en el futuro veremos a estos agentes asumiendo la conversación pública de las empresas de forma totalmente autónoma? Bueno, yo creo que técnicamente ya estamos viendo cómo inteligencias artificiales, bueno, empiezan a gestionar ciertas conversaciones en muchas marcas y en marcas importantes, ¿no? Están respondiendo a comentarios, pues generan borradores,
ajustan el tono en función de la audiencia a la que tienen que establecerse. Bueno, yo creo que esto ya lo estamos viendo, es decir, ya hay un germen interno dentro de las empresas que el uso de esa inteligencia artificial se está llevando a cabo, ¿no? Y yo creo que también en temas de decisiones, lo hemos hablado antes en la pregunta que hemos hecho anteriormente, donde ya se está estableciendo. ¿Qué veo yo? Yo lo que veo realmente creo que hay que tres capas, ¿no? Conviviendo a la vez y creo que es el equilibrio que tenemos que mantener, ¿no? Por uno tenemos agentes, ¿no? Que atienden a conversaciones más transaccionales, es decir, conversaciones más del día a día, ¿no? Frecuentes, pues bueno, pues preguntas simples, preguntas incidencias, esos chatbots, ¿no? Que mantenemos en una conversación más continua. Luego yo creo que tenemos lo que se llama los agentes semiautónomos, ¿no? Que son esos agentes de inteligencia artificial, lo cual nos están ayudando ya en estrategias y en decisiones, de los cuales, pues bueno, ya son tareas mucho más complejas que nos ayudan a tomar esas decisiones en base a estrategias o evidencias dadas. Y por último, estaría esa capa humana, ¿no? Que es el que establece la decisión final y en el cual, y esto ya es un tema más también legal, pero donde recaería también la responsabilidad de la decisión tomada en base a esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya se está produciendo. Lo que tenemos que entender muy bien es que hay tres capas y esas tres capas creo que debe ser el pilar para poder fundamentar todo, o mantener este tipo de alineamiento, ¿no? Menciono mucho la palabra alineamiento, pero creo que me parece muy importante con el tema de los agentes, porque creo que si perdemos el hilo conductor de lo que están haciendo, pues probablemente perdamos también el alineamiento o el criterio ético, moral que puede tener la empresa a la hora de tomar una decisión. Otra de las cosas que comentas es que la verdadera sofisticación no requiere de tener modelos más grandes, sino de saber transformar la caja negra a una caja gris que razona y permite una cierta inspección. ¿Tú crees que Sí. estamos tecnológicamente listos hoy en día para exigir ese nivel de trazabilidad y de explicación a las inteligencias artificiales? Bueno, yo creo que no sé si estamos realmente 100% preparados, pero que es necesario, creo que sí. O sea, creo que en algún momento no nos podemos basar únicamente en el hecho de que, bueno, como lo que nos ha dado la inteligencia artificial funciona, pues ya está, no me pregunto por qué. Sé que funciona, ¿no? Me baso únicamente en la productividad, sé que eso me vale, por lo tanto no me va a preocupar ni de dónde viene, ni cómo lo ha hecho, ni qué se ha llevado por delante, ¿no? Creo que eso es un error. Creo que en algún momento nos tendríamos que preocupar también de dónde está sostenido esa decisión y qué trazabilidad ha tenido esa decisión. Hay ámbitos en los cuales eso es muy importante, ¿no? Podemos, ámbitos como puede ser el sanitario o ámbitos como puede ser la propia educación, ¿no? Donde necesitamos entender de dónde viene esa decisión para dar una explicabilidad de ese dato, ¿no? Hay que tener muy claro, y esto es un tema que yo he trabajado también mucho y que lleva mucha reflexión, que es al final la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial están sostenidos sobre el dato crudo de Internet. Es decir, ellos se alimentan de los datos de Internet, de los cuales no hay una trazabilidad muchas veces real de ese dato. Puede ser cierto, no, o puede ser que ese tipo de información esté más indexada y por lo tanto esa información, pues bueno, pues salga a la luz y el modelo te la lance con más prioridad que otra, simplemente por el mero hecho de que sus datos se sostienen en una masa enorme de datos que no tienen trazabilidad, ¿no? Entonces, creo que esto es realmente importante, creo que es necesario, es decir, creo que tiene que haber una cierta explicabilidad en la medida en la que se pueda, ¿no? Porque también hay un tema muy interesante que es cada vez que estos modelos avancen, ¿no? Y la complejidad sea mayor, llegará un momento en el que aunque haya explicabilidad, no seremos capaces de entender muy bien esa explicabilidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema en el cual todavía hay mucho que trabajar, hay mucho nicho por investigar, pero que es necesario, creo que sí, no nos podemos quedar, creo que en la caja negra, creo que es necesario, ¿no? El que nosotros participemos también de esas ideas, más que nada porque las ideas que nos puede dar la inteligencia artificial probablemente sea el siguiente paso para que nosotros tengamos la siguiente, ¿no? Y eso es importante. Totalmente. Bueno, Jorge, hay algo que a mí me gusta hacer mucho en los streams de los Top Shapers, es que terminar ¿Sí? la última pregunta con qué pregunta o qué decisión debe tomar mañana mismo un directivo, la alta dirección o un líder. Entonces,
Algo que mencionaba yo en la introducción es que mencionas que los agentes autónomos, esto que lo hacen todos solos, es una fantasía muy seductora porque en la alta dirección hay una cierta presión por querer reducir los costes. Sí. Sin embargo, ¿cómo podríamos justificarle o argumentarle a esta alta dirección, a los consejos directivos, que funciona mejor un sistema con guardarraíles o con supervisión humana y que es mucho más rentable a largo plazo? Bueno, está claro que al final una inteligencia artificial hay que tener muy claro que hay una serie de puntos en los cuales eh, ella no maneja, ¿no? Y me baso, por ejemplo, en criterios éticos, criterios morales, criterios de alineamiento con políticas de empresa. Entonces, al final hay que tener muy claro que la inteligencia artificial es una, y aquí voy a, o sea, me voy a ir a muy alto nivel, ¿no? Aunque hay muchísimo mayor de complejidad, pero para que lo entienda el público, al final son funciones matemáticas de optimización, es decir, busca la optimización, el caso óptimo sobre la tarea que tú le das. Si ese caso óptimo pues tiene que llevarse por delante ciertas cosas de las cuales no está alineado con la política, con la parte de criterio de la empresa, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Por eso yo creo que es importante la participación y la involucración y la supervisión humana en este tipo de inteligencias artificiales agénticas, ¿no? Fíjate que antes en la parte, siempre ha sido importante, siempre hemos dicho, el man in the loop siempre ha estado en la boca de todos cuando hablamos de inteligencia artificial, pero creo que ahora ha tomado un mayor peso con esta parte de IA agéntica y orquestación de agentes, ¿no? Eh, ¿Qué se tendría que preguntar? A tu pregunta más concreta, ¿no? Sobre los directivos. Pues creo que realmente el valor añadido que aporta el trabajar junto a la inteligencia artificial, es decir, en todas esas tareas y procesos en los cuales el valor añadido de una IA con un humano, es decir, esa sinestesia que se genera, es mayor que el que te puede aportar solo la IA, entonces realmente las cosas las estamos haciendo bien, porque es donde realmente el valor añadido te lo va a dar mucho más el trabajo de una IA junto a un humano en base a esa supervisión, a ese guardarraíl y en base a esos criterios. Si la tarea que vas a resolver, el valor añadido de tener o no un humano, pues no te aporta nada, pues entonces, bueno, pues probablemente sean tareas más operativas, de menor valor, en las cuales, pues sí, podrás dejar mayor autonomía. Pero las tareas realmente importantes, las que te van a dar valor añadido, creo que van a ser aquellas en las que el valor mayor se da no solo con la IA, sea la IA y ese humano, ese human in the loop, para poder bueno, pues, sobrepasar un poco esa y potenciar aún esa mayor eficiencia. Quiero señalar o hacer un pequeño comentario a algo que comentaste mientras me estabas respondiendo, que siempre ha sido necesario el factor y la supervisión humana, pero que cada vez lo es más. Y creo que es irónico como a medida que vaya avanzando más la inteligencia artificial y estos sistemas y se vuelvan más autónomos y puedan ser capaces de tomar más decisiones y ejecutar y tomar iniciativa, más será incluso necesaria el factor humano y la supervisión humana detrás de estos sistemas. Me parece muy irónico y muy interesante. Sí, 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 parece, es totalmente antiintuitivo, parece, ¿no? Es decir, si se vuelve más inteligente, pues la dejo que trabaje sola, ¿no? Porque ya lo va a hacer mejor, ¿no? Y creo que el enfoque es el contrario, es decir, contra mayor sea esa inteligencia, esa capacidad de razonamiento, esa mayor capacidad de hacer cualquier tipo de tareas, más tenemos que estar ahí, más tenemos que estar ahí porque entonces perdemos el hilo, ¿no? Yo lo comentaba el otro día en una de mis posts en LinkedIn que decía, perdemos el hilo de la trama, ¿no? O sea, porque realmente esto no puede ser así, tiene que haber un momento en el que también tenemos que decir cuándo tenemos que parar, es un momento en el que tenemos que decir, bueno, pues por aquí no, aunque sea esto el óptimo, pero hay que ir por otro lado por temas de criterio. Creo que es muy, muy importante porque entonces podremos dejar a inteligencias artificiales trabajando durante días, resolviendo tareas, y si no sabemos distinguir muy bien si hace falta el criterio humano en esas tareas, cuando tú quieras volver a una tarea después de 3 días que ha trabajado, o sea, te encuentras allí millones de líneas de códigos, trabajos de investigación enormes, ¿cómo afrontas eso? No lo puedes afrontar, lo asumes y ya está, y lo pones en producción a ver si realmente eso funciona, ¿no? Entonces creo que ahí es donde debe estar el trabajo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto.
Como siempre, esto es solo para ampliar el muy interesante y enriquecedor artículo que estará disponible en la web, en Top Shapers. Siempre es un placer tenerte aquí, siempre es un placer que nos expliques un poquito más y que compartas con nosotros tu conocimiento. Y para todos los que nos estén viendo ya está disponible, podéis acceder a él, al artículo que está en la web y el vídeo completo que estáis viendo ahora mismo en YouTube. Así que Jorge, muchísimas gracias de nuevo, nunca me cansaré de Un placer. dártelas y de tomarte el tiempo de sentarte aquí con nosotros para, para comentar el Nada, artículo. es un placer y nada, gracias a vosotros también por poner este altavoz que yo creo que es necesario, ¿no? La divulgación en inteligencia artificial es importante, una divulgación rigurosa, siempre basada también en evidencias, en que podamos hablar desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y yo creo que al final esto es necesario y es importante. Así que también gracias a vosotros, de verdad. Un placer. Hasta luego.